Démosle, bendito hermano y bendita hermana en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, las gracias, no de labios para afuera, sino con un corazón contrito, un corazón arrepentido, un corazón agradecido a Dios Todopoderoso y a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos día con día sus benditas riquezas, este bendito tercer cielo abierto a todos los que venimos con hambre, con sed de justicia, a todos los que venimos a clamar, a suplicar en estos últimos tiempos para que nos mantenga separados, para que los mantenga guardados, para que nos mantenga en la tierra de Gosén. Bendito hermano y bendita hermana. Yo le doy gracias a Dios por estarme permitiendo esta bendita bendición, este bendito privilegio de que en este día domingo tengamos esta riqueza que Dios nos mandó inmerecidamente mediante su amor y mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a la enseñanza número 70. Yo he orado por todos mis hermanos en Cristo Jesús, conozca o no conozca, por todos los suscriptores, los seguidores, por los que daban un seguimiento para que Dios los humille y los traiga de regreso a sus pies y no se vayan a perder, por los que estén predestinados por Dios para escuchar esta bendición por este medio o por cualquier otro medio santo que Dios lo permita. Yo he orado por todos los que están aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Argentina, en Venezuela. Así me pongo a los pies de Cristo Jesús para abrir la bendita boca de Dios, la bendita Biblia, en San Mateo, capítulo 25, versículo 34. Repito, San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 34. Bendito hermano y bendita hermana, veíamos ayer de los talentos, del juicio final, de todo lo que Dios nos ha estado enseñando en estas últimas enseñanzas, para que dé un fruto primeramente en usted, en mí, el temor, el saber que la salvación se pierde, el pedirle a Dios para que nos dé discernimiento a todos los que estemos a tiempo y fuera de tiempo y hagamos frutos dignos. Yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, si usted, con todo respeto y con todo amor, que para eso es la vida de Cristo, la sangre y la misericordia de Dios, por medio de los que estamos crucificados, es uno que no ha guardado el pacto, ya sea por conocimiento o ya sea por ignorancia, y Dios le está diciendo el día de hoy, y ha perdido usted mucho tiempo sin hacer frutos dignos, y usted se arrepiente de todo corazón, el día de hoy, con estas enseñanzas que nos dan la verdad y nos quitan el velo para salir del engaño. Y si usted es alguien que no ha practicado el pecado, que no se ha burlado de Dios, que tuvo un tropiezo y quiere volver al temor, y hoy mismo usted hace una oración arrepentido, si es que no está haciendo conforme lo estamos aprendiendo, Dios lo perdona. Y si Cristo Jesús viniera el lunes, mañana o el martes, usted se va. O si viniera en 20 años, usted haga frutos dignos y ya no se separe y muestre su arrepentimiento con hechos. Bien, bendito hermano y bendita hermana, aquí en el juicio final vamos a aprender mucho
con esta parábola, en donde ayer veíamos en el versículo 32 y 33, como una parábola, hablando del juicio final, que va a haber un momento en que vamos a ser reunidas todas las naciones, y allá arriba, hablando de su pueblo, separará a los cabritos y a sus ovejas, a unos del lado izquierdo, a las ovejitas del lado derecho. Fíjese bien. 34. Entonces, el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Meditemos. El Rey, Cristo, nuestro gobernante. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que antes, incluyéndome a este servidor, que yo no nací judío ni cristiano, antes yo tenía otro rey que me engañaba y que desconocía a Satanás y estaba ajeno en ignorancia sobre el Rey de los cielos y de la tierra. Pero por su misericordia, Dios un día me dijo: arrepiéntete porque se ha acercado el reino de los cielos. Pero muchos no entienden, bendito hermano y bendita hermana, esa enseñanza que ya vimos en el Antiguo Testamento y que yo cada que me toque hablar del rey, lo voy a decir para que nadie lo engañe. Un rey gobierna, tiene una ley, tiene un pueblo. Y en el Antiguo Testamento, los reyes que gobernaban y había incumplimiento de la ley, dependiendo el incumplimiento, a veces era de muerte, de castigo, de cárcel, según la transgresión de la desobediencia de la ley que tuviesen en ese pueblo. Así, bendito hermano y bendita hermana, cuando yo tenía el rey de aquí abajo, estaba en desorden, no tenía una ley. Pero cuando me arrepentí, y por arrepentirme y por la misericordia de Dios, y porque Dios me predestinó a usted y a mí, nos hizo participantes de un rey justo, de un rey sabio, de un rey que nos trajo una ley, un pacto para que la cumplamos como pueblo suyo. Y va a haber un juicio. Por eso es digno Cristo Jesús de llevar el juicio, porque bíblicamente el que va a juzgar es el Hijo. ¿Y por qué es digno? Meditemos, bendito hermano y bendita hermana, en lo que Dios me ha dado y me ha revelado. Cristo Jesús es digno, y Dios lo hizo digno porque Él bajó y se despojó y se humilló y bajó en forma humana y no se aferró a ser igual a Dios, porque allá arriba era poderoso, tenía trono, le adoraban todos los ángeles de Dios. Se despojó, se humilló y tomó forma de siervo y se hizo con parábolas, no para humillar, con parábolas. Y se hizo un microbio a comparación de lo que era allá arriba. Ser poderoso, grande, porque nosotros somos pequeñitos y chiquitos. Y lo hizo menor que los ángeles. Y se despojó de todo. Cristo Jesús en el Jordán recibió lo mismo que usted y yo recibimos, ni más ni menos. El Espíritu Santo de su Padre, y Cristo Jesús, estando en forma humana, se discipuló, fue probado en el desierto, y una vez que fue probado en el desierto por su Padre, le dio un ministerio. Por eso Jesús es el autor y consumador de la fe. Ahora, Cristo Jesús, en este pacto, en este camino, fue limpio, sin tacha, recto, sujeto a su Padre, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual su Padre lo exaltó y lo hizo Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Cristo Jesús juzga con ejemplo. Y va a decir: ¿qué no vine yo en carne? ¿Qué no te puse el ejemplo? ¿Qué no me humillé yo? ¿Qué no fui sirviente? ¿Qué no te vine a servir? ¿Qué no vine a dar mi vida? ¿Qué no vine a entregarme? ¿Qué no te vine a enseñar?
Y me despojé y vine en carne y en forma humana para que no dijeras, este camino es imposible, como en carne. Vamos viendo, hermano. Ahora, Dios lo hizo rey y por eso es justo que Cristo Jesús vaya a juzgar. De igual manera, le pongo el ejemplo. Aquí, en este camino verdadero, de la verdad, nadie puede juzgar más que los que son limpios y están en la cruz. Y juzgar es dar la palabra. El que yo tenga la dignidad, no por obras, sino porque Cristo Jesús me hizo digno, de poder exhortar, amonestar, redarguir y corregir con esta bendita ley al pueblo de Dios, es porque Dios me permite juzgar, no para mandar al lago de fuego, no, ni para dar vida eterna, sino para enseñar con su ley, exhortar y amonestar y redarguir con ejemplo, no con hipocresía. Entonces, por eso, bendito hermano y bendita hermana, el rey es digno, y aquel día dirá a los de su derecha, venid, fíjese bien, benditos de mi Padre. Ahora, benditos. ¿Qué es tener la bendición de Dios? La bendición de Dios es tener todo lo que necesitamos mientras estemos en este cuerpo humano para poder dar un fruto digno de la obra que nos encomendó. Porque no es por obras. Toda obra, toda luz, todo pan, todo amor, toda misericordia que el pueblo de Dios o un siervo como instrumento pueda dar, ese fruto no es un fruto propio, es el fruto de Dios. Y mientras nosotros tengamos la oportunidad de ser obedientes, de tener temor y de no contristar al Espíritu Santo, tenemos la bendición del alimento, tenemos la bendición del discernimiento, tenemos la bendición de su bendita presencia, tenemos la bendición para estar firmes en esta bendita obra que nos encomendó. Por eso, vengan benditos de mi Padre, porque nunca nos maldijo, nunca nos hizo a un lado por no practicar el pecado, porque otros ya están maldecidos. Y heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Esto es muy importante. Habla de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, ¿no? O desde la fundación del mundo. Mire, el mundo y su fundación. El mundo, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que no es la esfera, no es el planeta Tierra. Cuando la Biblia nos habla de mundo, habla de la mentira, habla de la sabiduría del diablo, habla del poder de Satanás. Por eso la palabra utiliza la palabra mundano para referirse a la obra del diablo. Ahora, así como alguien cuando va a poner un negocio, funda el día y la hora para inaugurarlo. De hecho, muchos hay que le ponen un listón y llegan con una tijera para inaugurar, y la fundación, se le puede llamar fundación el día que yo estoy inaugurando un negocio. De igual manera, la fundación del mundo fue cuando Satanás engañó a Adán y a Eva. Ahí se alejó Dios y entró el gobierno del diablo. Entró la sabiduría del diablo. Como lo dice la bendita palabra, que por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado entró la muerte. Es la fundación. Pero, ¿sabe una cosa, bendito hermano y bendita hermana? Que nosotros estábamos predestinados por Dios para nacer como pueblo de Dios en el Edén. Y no lo digo yo, el que lee, que entienda y que tenga oídos. Le digo una de las muchas citas bíblicas, Efesios 1, capítulo 2, 3 y 4. Que nosotros estábamos predestinados, así lo dice, desde antes de la fundación del mundo, para ser llamados, para ser sentados en los lugares celestiales. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Que Adán y Eva pecaron y que Dios dijo, híjole, lo que yo había predestinado para nacer espiritualmente, por ese pecado,
nos entró la maldición, pero ve el amor de Dios. Que en vez de romper el papel y decir, bueno, hago otra creación, esta me falló, porque la descendencia de Adán y Eva, que tenían que haber dado en el Edén espiritualmente, era una descendencia que estábamos predestinados en este planeta Tierra para ser probados, para una obra, aquí abajo, y para luego ir a la vida eterna. Pero entró el pecado por un hombre y entró la fundación del mundo. Pero estábamos predestinados. Pero a los que estábamos predestinados ya no nacimos en el Edén, sino que Dios detuvo el tiempo de nuestro nacimiento, hizo una preparación en todo el Antiguo Testamento para regresarnos a los que estábamos predestinados, lo que Adán y Eva perdieron y que Cristo Jesús nos los vino a regresar. El Edén, la obra, el ser probados, el estar en este planeta Tierra haciendo frutos dignos para Dios por la fe y la certeza que tenemos de la vida eterna. Ahora bien, muy importante, ¿quiénes van a heredar el reino que ya está preparado? Porque también Cristo Jesús, hay una cita bíblica en donde dice así: me voy para prepararles lugar. Si no hubiera lugar, yo les diría, no, pero me voy para prepararles lugar, para prepararles morada allá arriba. Sí, claro que Cristo Jesús, cuando subió con la sangre de su Padre, nos preparó y están preparados cuerpos incorruptibles, cuerpos eternos, y está preparada la ciudad celestial. Las bodas del Cordero están preparadas para todos los que tienen fe, porque este pacto es de fe. ¿Y cuál es la fe? Concuerdo con el Nuevo Testamento, Corintios, que ya está subido, de hecho, desde hace tiempo en esta plataforma por su servidor. Y cree Pablo, en un capítulo completo de Corintios, habla de la resurrección y del bautizo. Y les dice así: oh Corintios, muchos de ustedes se bautizaron por los muertos. Porque si no hay resurrección, comamos y bebamos, porque la vida pronto se acaba. Pero yo, Pablo, ¿por qué creen ustedes, corintios, que he arriesgado mi vida, que estoy en peligros de los de mi nación, de los gentiles, que he peleado con leones, naufragios, hambres, desvelos, persecución, cárceles, por este bendito camino? ¿Por qué creen que lo dejé todo? ¿Por qué creen que estoy padeciendo, corintios? Porque si no hay resurrección, hagamos lo que ustedes que se bautizaron por los muertos. Comamos y bebamos y pequemos, porque la vida pronto se acaba. Y ahí está la falta de fe, de que nosotros, la bendita palabra nos enseña, a los que creímos en el mensaje, que aquí somos de paso, que somos como humo, a comparación de la eternidad. Todos esos ejemplos los pone la Biblia, no los pongo yo. Que así es los años que le dio Dios al hombre, como el humo que se ve por un momento y luego se desvanece. Que somos como la hierba o la flor, que se ve una temporada y luego todos esos ejemplos pone Dios. Que somos extranjeros y peregrinos, que no somos de este planeta Tierra, que somos de allá arriba, somos seres espirituales, que no somos de aquí, que no hagamos amistad con el mundo, que sepamos y creamos que el planeta Tierra fue hecho para un fideicomiso, para una prueba. Y en esa prueba muchos no la van a pasar y pocos van a ir a la vida eterna. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, el creer que hay una vida eterna, porque fíjense lo que vengan al reino que ha preparado, y los que hemos creído nos asemejamos
a la enseñanza que hay en Hebreos 11. Que por fe, uno de los ejemplos que más me impacta, pero es todos, pero el que más me impacta es Moisés. Que por fe, Moisés rehusó a llamarse hija del faraón, rehusó el poder, rehusó las riquezas, rehusó la gloria de Egipto, su sabiduría, y prefirió irse a padecer y a sufrir con sus hermanos porque tenía la mirada puesta en el galardón. Así lo dice. También de Abraham, también de Noé. Lea Hebreos 11, habla de la fe. Todos estos varones que dejaron a Abraham, Ur de los Caldeos, sus ídolos, a los 75 años, salió dejando toda su vida por basura. Noé dedicó su vida a construir porque tenían puesta la mirada en el galardón, en la vida eterna. Por eso en Romanos, capítulo 10, dice que si tú confesases con tu boca que Jesús murió y resucitó, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia. Ahora, ahí está la salvación, porque si yo creo que Jesús murió y resucitó, estoy creyendo que va a haber un juicio. Estoy creyendo que aquí es una prueba, que aquí no está verdaderamente la vida eterna. Que aquí no las dio Cristo para cuidarla, pero con una obra. Así que bendito hermano y bendita hermana, los cristianos que verdaderamente han creído y que tienen temor, han dejado todo, absolutamente todo, y han consagrado sus vidas, como lo vamos a ver, porque creemos que hay un reposo eterno. Y ahorita le voy a decir un testimonio. Yo veo a muchos cristianos que cuando yo estoy llorando, cuando yo estoy en angustia, cuando yo estoy con dolores de cabeza, porque un hermanito está a punto de caer, porque una hermanita no entiende, porque estamos trabajando todos los días, orándole a Dios, rogando por obreros, y todos los días estamos padeciendo, veo a otros cristianos que están de vacaciones, que están trabajando en el mundo, que tienen dinero, que van a restaurantes, que van a fiestas. Mientras que uno, para la gloria de Dios lo digo, no me jacto, porque la gloria es para Dios. Mientras uno ha escogido el padecer juntamente con Cristo, porque yo sé que el gozo, o más bien no gozo, que la alegría que da el mundo temporalmente, a los que están ahorita jajaja, jijiji, mientras nosotros estamos padeciendo, no es comparable a la vida eterna. No es comparable un minuto con 1000 años. No es comparable. Así recuerde la parábola de Lázaro y el rico. El rico son los cristianos que le acabo de poner el ejemplo. Los cristianos engañados, que ahorita los vamos a profundizar, porque le estoy dando una plataforma para poder echarnos un clavado a esta enseñanza que viene, a esta parábola que viene. Entonces, los que le acabo de decir, ahorita bendito hermano y bendita hermana, Lázaro y el rico. El rico, banquetes, púrpura, impecable, millonario. El mendigo, con llagas, llegaban los perros, deseaba las migajas que caían de la mesa del rico, pero cuando estuvieron en el seno de Abraham, el uno estaba en un tormento y el otro estaba consolado. Todo con parábolas. Entonces, para allá vamos. Vengan benditos de mi Padre a los de su derecha, a las ovejitas. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque desde que entró el pecado al mundo, Dios predestinó regresarnos la gloria que tenían Adán y Eva. Porque Adán y Eva, si hubieran guardado los mandamientos en el Edén, se hubieran ido a la vida eterna. Ahora, fíjese bien, aquí en el nuevo pacto, ponga mucha atención lo que dice Cristo y cómo va a ser el juicio para usted y para mí. Y para todos los que fueron llamados mediante el Evangelio de Dios. Ya, a mí me da temor esto que vamos a ver. Porque tuve hambre y me distes de comer. Tuve sed y me distes de beber. Fui forastero y me recogiste. Primeramente meditemos en esto.
Porque me voy a adelantar a algo, porque se lo tengo que explicar con este versículo. Algo que viene más adelante. Que le preguntan, Señor, ¿cuándo te vimos? Nunca te vimos, Señor. ¿Cuándo te vimos y no te lo hicimos? Y él va a decir, porque cuanto se lo hacías a estos más pequeños que a mí, me lo hacías a mí. Y le voy a decir para poder entender. Porque aquí está diciendo, ¿verdad? Porque tuve hambre. Y está hablando Cristo. Ahora, la bendita palabra nos enseña que cuando somos llamados y participamos de la bendición y del poder de Dios, de ser resucitados y dejar la carne, la bendita palabra nos enseña que nos tenemos que preparar, que nos tenemos que discipular, y cuando yo termino mi discipulado, entonces soy el cuerpo de Cristo, que también se conoce como templo. Pero también la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y le explico, profundizo, porque todo es con razonamientos, para no dudar. Bendito hermano y bendita hermana, Dios nos habla con simbolismos. Un cuerpo, mi cuerpo, es uno solo. Uno solo. No son dos ni tres. También Cristo Jesús hizo una oración preciosa en San Juan 17 antes de su muerte. Y dijo, Padre, yo te ruego que así como tú y yo somos uno, Señor, tú en mí y yo en ti, así ellos sean uno, Señor, uno solo. Ahora, simbólicamente le explico. Cuando nosotros alcanzamos, por la misericordia de Dios, un tamaño espiritual y nos pone Dios como ministros, no con una escuela teológica ni por el hombre, sino que Dios nos pone, entonces me hace del cuerpo con diferentes dones. Por ejemplo, mis ojos tienen una función diferente a mis brazos. Mis brazos tienen una función diferente a mis piernas. Mis dedos de las manos y mis manos tienen una función diferente a las plantas de mis pies y a los dedos de mis pies. Mi corazón, mi riñón, mis pulmones tienen un funcionamiento diferente, mis oídos. Así de igual manera. Los dones que Cristo Jesús vino a darnos, diferentes, apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, y todos los demás dones de expulsar demonios, del don de dar, el don de discernimiento, el don de lenguas, porque ahí se derivan muchos otros dones. Entonces, juntos, por el Espíritu Santo, somos un cuerpo para dar una obra. Porque yo sí tengo mis dos manos, mis dos ojos, mis dos oídos, y estoy completo y estoy sano, puedo trabajar como carpintero, como albañil, como llámense a lo que sea. Pero si a mí me faltan mis miembros, ya no puedo trabajar. Si soy ciego, sordo, ya no puedo hacer una obra. Yo necesito, para poder desarrollar una obra, sea cual sea, le pongo ejemplos simbólicos, necesito mis ojos, mis oídos, mis manos, mis pies. Y cuando voy a una obra, ¿quién manda la señal para que mis brazos se muevan? Para mandar yo a mis pies, para mandar yo a mis miembros y que armónicamente, en conjunto, hagan la obra que yo les estoy mandando. La señal viene del cerebro, del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho de mi cerebro. El cuerpo del lado izquierdo, que es mi brazo y mi pie, cuando yo le mando la orden, viene del hemisferio derecho de mi cerebro. Y cuando yo muevo mis miembros, que son la derecha, la señal viene de mi cerebro. Por eso hay enfermedades de parálisis cerebral, de retraso mental. ¿Y qué pasa con esas personas que están enfermas del cerebro? No pueden tener una obra porque sus miembros no le obedecen. La gente que tiene, por ejemplo, parálisis cerebral no puede ordenar sus movimientos porque tiene un daño en el cerebro. El cerebro y la cabeza es Cristo, con esta ley. Y los miembros
dejamos nuestros razonamientos. O sea, mi brazo, cuando viene la señal de mi mente para darle la orden, pues no tiene otro cerebro para decirme, no, es que yo pienso que lo que tú me estás mandando no es mejor que yo agarre palomitas y coma esto en vez de trabajar ahorita. No hay cerebro. Así, bendito hermano, también nosotros, como cristianos, debemos de dejar nuestros razonamientos, debemos de dejar la sabiduría, debemos de dejar la sabiduría del mundo, debemos de dejar la vana manera de recibir, debemos de saber que toda esa enseñanza que recibimos, no, y debemos de saber que en el momento que somos miembros de Cristo Jesús, que somos siervos, nosotros no metemos ningún razonamiento. Nosotros somos obedientes. Nosotros, como dice la palabra, el que alguien habla, hable conforme a la palabra. El que alguien ministra, ministre conforme al poder de Dios. Y ahí está la iglesia, el apóstol, el maestro, el profeta. Ahí está un cuerpo, que el cuerpo es para una obra. El cuerpo es para ocuparnos en los negocios del Padre, para darle talentos, como lo vimos también con la parábola pasada, para darle ovejitas en sacrificio vivo. Pero para ello nos ha llenado de riquezas, nos ha llenado la canasta de peces, de pan, y nos ha llenado de riquezas. Por eso profundizo, para que podamos entender esto. Tuve hambre. Ahora bien, todos los que vienen y se bautizan pasan a ser también de Cristo, pasan a ser propiedad de Cristo, pasan a ser un cuerpecito de Cristo Jesús. Todos los que son llamados. Y nosotros, los que ya tuvimos un crecimiento espiritual, tenemos que trabajar para darle a Cristo Jesús esto. Fíjense, porque tuve hambre y me diste de comer. Ahora, ¿qué dice la palabra? Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. ¿A quién le habla ahí? Dios. A los que van empezando. Como dice también en Primera de Pedro, a los que se van bautizando. Decían, como niños, recién nacidos, la leche, no adulterada, la leche espiritual, decíenla. Y otra vez, el que tiene, bienaventurado el que tiene hambre. Así que yo, como representante junto con mis consiervos, que estamos con las canastas llenas de alimento y de bebida, viene alguien que Dios me confía, apacienta mi rebaño, Pedro, apacienta mi rebaño, Pedro, cuida mi rebaño. Un pastor, una iglesia, debe de tener comida todos los días, como desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, en el templo que Dios permitió erigir como una sombra de lo que iba a venir, y el sacerdocio que levantó por la tribu de Leví, estaban consagrados en el lugar santo los sacerdotes, y no debía de faltar el pan de la propiciación. Yo le decía la vez pasada también, que vimos la parábola de las vírgenes insensatas, le hablé de candelabros, le hablé de luz, le hablé de un combustible que tenían que tener en todo momento prendidos. Pero también en ese lugar santo tenían que tener el pan de la propiciación. Todos los días tenía que haber pan, ya como una sombra de lo que iba a venir. Porque también, de igual manera, un representante debe de tener llena la canasta, y venir y apacentar al rebaño es hablarle de cualquier tema, aclararle cualquier duda, sentarme por horas a darle de comer este pan. Jesús dijo, yo soy el pan que ha descendido. Todo el que viene y come de mí tendrá vida eterna. Ahora, ¿qué dijo Cristo Jesús? Ahora me dijo a mí, alimenta, dales de comer tú. ¿Por qué? Porque también somos pan a los que hemos alcanzado. ¿Y quién me lo está pidiendo? Cristo. Cristo. Porque son propiedad de Cristo, porque Él los compró con su sangre, porque Él los llamó, porque los sacó de las tinieblas y los hizo su Señor. Y me dijo, Lalo Garibay, sí Señor, ten cuidado, te pongo como mayordomo de mis bienes, te pongo en mi casa para que des de comer a tiempo. Ya vimos esas parábolas también que concuerdan con esto. Y fuera de tiempo, no te sientes
a comer con los borrachos, ni a golpear a tus consiervos, que es mi cuerpo de Cristo y que son. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, el que tiene entendimiento es un privilegio saber que cuando viene alguien a tocar y quiere, hermano, yo quiero que me dé su vida, yo quiero que me dé por gracia. Claro que la vida la dio Cristo, yo la pongo por el Espíritu Santo, ¿verdad? Para mí es un privilegio no negarle y darle el pan al que viene con hambre todos los días. Todos los días. Pero, ¿sabe cuánta gente hay con hambre y encuentra las iglesias cerradas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y nada más los domingos van? Yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, Dios nos pone simbolismos para que podamos entender que si usted come todos los días y hace 2 o 3 o 4 o 5 comidas al día, ¿por qué no las hace espiritualmente? Escuchar y hacer todos los días. ¿Por qué no imitamos las enseñanzas de desear como niños recién nacidos la leche? ¿Por qué un niño cada 2 o 3 horas llora por leche? Por eso están muertos, muchos, engañados. Bendito hermano y bendita hermana. Pues yo le digo, Lalo, sí Señor, me ama, sí, apacienta. Te he dado y te he llenado la canasta de pan. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Yo no le puedo dar al que no tiene hambre. Porque también de aquel lado, ahora vamos a hablar de aquel lado, que son los discípulos, se les ruega, se les suplica, se les exhorta, se les amonesta. Y no hay quien en estos tiempos venga y diga, yo he creído, yo quiero. No hay, porque hasta ahorita yo se lo digo. En los más de 2 años y medio que Dios me ha estado permitiendo, por medio de YouTube, predicar, no ha habido, fíjese bien, han habido 2 o 3 que vinieron y luego fueron incrédulos. Y no ha habido uno que venga a consagrarse, que tome su cruz, que salga del mundo, porque nadie puede ser discípulo si no toma la cruz. Hay un precio para poder tener hambre, para poder tener sed de justicia. Hablando de los discípulos, ¿cuál es el precio? El precio es que Jesús dijo, y nadie puede ser mi discípulo si no toma su cruz y me sigue todo. Y la cruz, tomar la cruz, es crucificar todos los ídolos, todo lo que me separa, todo lo que ya vimos también como parábolas, que salieron los siervos a invitar para las bodas del Cordero y muchos dijeron, no tengo tiempo, me acabo de casar, tengo mi yunta. Ya vimos mucha enseñanza sobre eso, para concordar lo que estamos viendo. Entonces, hablando de los discípulos, si alguien viene en estos tiempos de apostasía, porque hace 200 o 300 años atrás, sí había un avivamiento, sí había más gente que buscaba, que quería ser amada, que quería ser apacentada. Pero bueno, hablando ya de los siervos, el día del juicio final, porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Y qué es dar de comer? Enseñar la palabra. Y luego, y tuve sed y me diste de beber. Ahora, ¿cuál es la bebida? Fíjese bien, lo voy a concordar, para decirle cuál es la bebida. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Ya le dije lo que es la bebida. La bebida es que cuando yo vengo a comer, cuando yo vengo a escuchar la palabra y la practico y hago los mandamientos, soy justo. Se le llama que estoy haciendo justicia. Cuando estoy practicando la palabra y estoy comiendo y estoy bebiendo. Y recuerde, bendito hermano, así como el cuerpo humano necesita por lo menos 2 litros de agua diaria para mantenerse sano, imagínense cuántos cristianos hay que espiritualmente
no practican los mandamientos de Dios y están en el mundo. Están muertos, porque si yo dejo de beber agua o un árbol deja de tener agua, muere. Por eso Jesús es la lluvia. Él es el que exhorta, el que amonesta, el que redarguye para que crezcamos, para que podamos dar un fruto. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando Dios se alejaba, no había agua, no llovía, ya simbolizando lo que venía espiritualmente. Entonces, el agua es venir a la palabra con una verdadera iglesia que esté todos los días con un corazón abierto, que tenga todos los días el pan y dispuesto a estar en la cruz, crucificado, derramando nuestras vidas a las ovejas para darles por gracia lo que ya recibí por gracia. Porque si me llenó Cristo Jesús mi canasta de pan y me puso los tesoros antiguos y los tesoros nuevos en mi corazón, no es para quedarme con el talento, no es para guardarlo, no es para acabar la tierra, es para ponerlos en provecho común. Y ese es el amor al prójimo. Así que imagínense cómo van a estar los cabritos que engañaron, que cada dominguito iban a engañar a la gente, o 2 veces a la semana, 1 hora. Bueno. Y tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Ahora, muy importante, fui forastero. Hermano y hermana, un forastero es aquella persona que va pasando por alguna nación o por algún país donde no es originario. Se le conoce también como turista o forastero, ¿verdad? Forastero es alguien fuereño, alguien que no es del pueblo. Yo, por ejemplo, aquí en México, ahora que están pasando todos los migrantes, todos los que están huyendo para Estados Unidos, pues México es el trampolín. Imagínense toda la gente que aquí ya estamos viendo, de Honduras, de Chile, de África, de Venezuela, de muchos lugares donde están migrando. Entonces, yo cuando veo, sé perfectamente bien que un negrito, que alguien que habla otra lengua, es gente de paso, que no se va a quedar aquí, que son forasteros. De igual manera, bíblicamente, yo sé, bendito hermano y bendita hermana, que cuando Cristo Jesús vino a anunciarme las buenas nuevas de salvación, me sacó del mundo y me dijo, ese ya no es tu hogar, tú ya no eres del mundo, tu patria es la celestial, tú aquí vas a ser forastero, vas a ser gente de paso, vas a ser peregrino, vas a ser advenedizo. Todos esos términos los usa simbólicamente la palabra para comprender lo que la mayoría tienen un velo y no comprenden. Entonces, ¿quién va a tener hambre? ¿Quién va a tener sed? El forastero, el que no está en el mundo, el que lo estimó todo como basura, el que tomó su cruz. Porque solamente a ellos, un representante o un miembro, o unos miembros de Cristo Jesús, que nos ha puesto en su obra, los podemos recoger. Por eso aquí le digo, bendito hermano y bendita hermana, ¿usted cree, tiene fe, quiere estimarlo todo como basura, quiere hacer frutos dignos de arrepentimiento? Si usted toma su cruz y paga el precio para poder tener esta sabiduría, yo lo recojo. Pero recuerde que el precio, yo le puse el ejemplo también y se lo vuelvo a poner, así como en el mundo. Para poder tener una profesión, se necesita una consagración desde los 3 años de edad, el kinder, hasta los 20 y tantos años de edad, 25, 26, quizás 27, no lo sé. Para tener una profesión, cuéntele los años y cuéntele cuántos días tuvieron que ir a la escuela y cuántas horas. Se puede comparar una profesión, o 20 profesiones, o 1000 profesiones, o la sabiduría del mundo, con esta sabiduría, pues también tiene un precio. Así que el que quiera esta sabiduría,
necesita estimar todo como basura y necesita meditar de día y de noche y necesita que un verdadero representante, una iglesia verdadera, un verdadero pastor entregue su vida para apacentarlo, para tener todos los días este pan y bebida. Porque el pan es enseñar y la bebida es exhortar, amonestar, redarguir a que hagan la palabra de Dios, a estar cuidando al rebaño, a decirle: ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, hermana? Usted ya vino a comer, ya recibió esta sabiduría, ¿por qué no lo está haciendo? Ah, sí, hermano, y lo empiezan a practicar. Eso es la bebida. Entonces, está hablando de nosotros y el juicio empieza por su casa. A mí, bendito hermano y bendita hermana, algún día me va a tener ahí. Espero no estar a la izquierda. Por eso, aquí se le ha dicho que las puertas están abiertas. Fui forastero y me recogiste del mundo, me sacaste. Dice en el versículo 36, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Ellos piensan que es el rey, que así estuvo Cristo. Sí, recuerde que ya le dije, está hablando del cuerpo, de los que fuimos llamados. Ahora, estuve desnudo, simbólicamente, porque todo habla con parábolas, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Adán y Eva, cuando pecaron, quedaron desnudos. Y Dios les dijo: ¿quién les enseñó que estaban desnudos? ¿Acaso pecaron? ¿Acaso desobedecieron? Bueno, y Cristo, Dios, en ese momento hizo un sacrificio y los vistió. De igual manera, antes de que viniera Cristo Jesús, nosotros estábamos desnudos espiritualmente sin la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios representa la vestimenta. Y para ello tuvo que hacer un sacrificio, para vestirnos, que es Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, se nos quita la desnudez, porque Satanás a cada rato abusaba de nosotros cuando nos veía desnudos. Es como en la calle, en un pueblo, un violador ve a una mujer desnuda y abusa de ella. Pues así Satanás estuvo abusando de nosotros mientras estuvimos desnudos. Pero vino Cristo Jesús y nos vistió. Ahora bien, el pecado paga un salario de la muerte. Como dijo Cristo Jesús, es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel porque viene el tropiezo. O sea, en el discipulado, tropiezo. Y el tropiezo, en cada pecado que yo hago, se me sale el espíritu. ¿Por qué? Porque Dios no puede habitar en un cuerpo profano, con pecado. Dios es santo, santo, santo. Para eso vino Cristo, para limpiar con su sangre a todo aquel que se arrepintiera, limpiarnos para que Dios pudiera habitar una vez que estuviésemos limpios. Pero de igual manera, ya limpio, me ensucio, se me sale. Ahora, un verdadero representante como David en el Antiguo Testamento. David, como pastor, cuando veía al oso o al león llegar al rebaño y que tratarse de robar una oveja, David iba con la honda, David iba a pelear con el oso y el león y a quitarle la oveja del hocico y a regresarla al rebaño. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Entonces, desnudo, veo a un hermano o a una hermana en Cristo Jesús que tropezó y se le salió, voy y lo redargullo, lo reprendo, lo amo, me siento y le digo: hermano, por favor, por el amor de Dios, acuérdese de la palabra, arrepiéntase. Y si el hermano o la hermana es sumiso para oír y se arrepiente, se le vuelve a vestir. Por eso dice la palabra: si ves a tu hermano pecar, ve y repréndelo. Por eso dice en Ezequiel, yo te he escogido
para que vayas a mi pueblo, a un pueblo de duro rostro, a un pueblo de un corazón duro, para que vayas y los reprendas y les digas que están haciendo mal, acaso te escuchen o no te escuchen, pero yo, si no vas, te demandaré la sangre de ellos. Pero si tú vas y no se arrepienten, yo no te voy a demandar la sangre de ellos. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, ya le dije y profundizo, y cualquier duda, yo se la puedo concordar. Por ejemplo, si usted me dice, oiga hermano, ¿cómo que esto de la desnudez, como que esto está alucinando? No hermano, esto es bíblico, yo se lo puedo mostrar con muchos versículos si usted es manso. Y si lo conoce, pues qué bueno que vaya entendiendo la palabra. Entonces, el estar desnudo es ir a regresar a la ovejita, que no se le lleve el león, que no le engañe. Ahora, y me cubriste, enfermo y me visitaste. Ahora bien, el pecado nos enferma de codicia, de avaricia, de amargura, estar en la carne. Todo lo que Satanás trajo, que aparentemente parecen caminos derechos al hombre, pero al final está la muerte, todo lo que ofrece nos enferma. Yo, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo para poder profundizar esto. No sé, hay muchos cristianos que desconocen lo que le voy a decir. Si quiere creer, crea, hermano. Yo se lo digo delante de Dios. El gobierno mundial, la élite, que trata de exterminar y de reducir al ser humano, para que ya no se siga contaminando y para que haya más aire y tratan de reducir, han metido por medio de productos, dulces, alimentos, bebidas, veneno, para que la gente tenga cáncer, diabetes, para que la gente enferme. Ahora, aparentemente, usted va a Walmart a comprar un yogur, un refresco, carne empacada, pescado empacado. Aparentemente parece sano, pero ¿sabe qué? A usted lo están engañando, porque lo que viene escrito en todo lo que dice ahí es mentira. Le están metiendo veneno, igual en muchos dulces a los niños, y enferman. Así también la sabiduría del diablo, que mira, que nada más los domingos, que eso no, que la cruz es egocentrismo, se me fue la palabra, es exageración, es legalismo, no es cierto que tienes que padecer, que entregar tu vida. ¡Oh! ¿De veras? Ráscame más el oído. En sí, y ya eres salvo. ¡Ah! ¿Y puedo hacer esto? ¡Claro! Eso me enferma. De codicia, de avaricia. Eso me da un fruto que viene en Gálatas 5:22. Porque viene el fruto de la carne y el fruto del espíritu. Y todo peso y agobio es una enfermedad, hermano. Ahora, yo veo a un hermano o a una hermana en Cristo Jesús que empieza con un fruto del mundo, con un fruto de amargura, sea cual sea, y yo lo estoy viendo porque para eso está el pastor, para cuidar a su rebaño, y pueden enfermar, pueden tropezar, pero no practicar. Voy. ¿Cuál es la sanidad? Hermano, en el nombre de Cristo Jesús, igual, arrepiéntete, estás desnudo y enfermo. Arrepiéntete, por favor, vuelve en sí, pídele perdón a Dios, vuelve a ser fruto del Señor. Y en ese momento, el doctor, que es Cristo Jesús, lo vuelve a sanar. ¿Y me visitaste? Es ir por la oveja. Yo le doy testimonio. Mi hijo, antes de que yo llegara aquí, mi hijo tiene 27 años. Es un siervo ya de Dios, no puesto por mí, sino por Dios. Pero antes de que yo llegara aquí a tener una comunión con mi esposa y conmigo, yo por teléfono le decía a mi hijo que buscara un lugar cristiano, éramos católicos. Ahora, mi hijo, cuando fue a ese lugar y nos dimos cuenta que no era, yo le dije, hijo, ya no vayas,
Mi hijo hasta llegaba, tocó el órgano ahí, tenía un ministerio, claro, malamente porque mi hijo no tenía una estatura espiritual todavía. Cuando Dios me permitió llegar, mi hijo empezó de cero. Cuando dejó de ir, ¿qué cree? Ni lo fueron a buscar, ni le dijeron por qué ya no vienes, ni el pastor se dignó. Solamente el pastor va a buscar cuando alguien diezma, cuando alguien lleva mucho dinero. Entonces, sí, no se me está yendo una mente, hay que ver porque el hermano ya no viene. Pero generalmente no les importa y no van a buscar. No van, como David, a arrebatar la oveja de la boca del león y el oso. Dice, estuve enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Ahora, este versículo, bendito hermano, que está aquí de la cárcel, está muy mal comprendido en la mayoría de las congregaciones, incluyendo en una que yo estuve hace 16 años y que yo estaba engañado también, porque todavía tenía poco tiempo y todavía Dios me estaba probando para ver si era digno de su sabiduría. Y este versículo lo utilizan muchos para ir a las cárceles físicas. Reclusorio Sur, Reclusorio Norte, cárceles en diversas naciones. Y piden permiso y van para llevar el evangelio. Yo digo que no está malo. Pero si Dios lo quiere, porque aún en la obra de Dios, yo no puedo hacer lo que se me pegue la gana. Aún en la obra de Dios, yo tengo que ver a dónde quiere Dios que evangelice, a ver a dónde quiere Dios que yo dé la palabra. Yo no puedo hacer planes, aunque parezcan buenos, en la obra de Dios. Pero ¿sabe que no habla de esa cárcel, de la física? Porque imagínense un cristiano, porque estamos hablando de cristianos, que vaya a la cárcel por homicida, o como dice la palabra, ¿verdad? Que el que va a la cárcel por homicida, pues se lo merece. No, habla de la cárcel del Satanás, del mundo, porque bíblicamente el mundo es una cárcel, es una cautividad. De hecho, la palabra usa la palabra cautividad. Nosotros estábamos cautivos, estábamos en Egipto, estábamos en el mundo, estábamos presos, estábamos en una obra, esclavizados. Cristo Jesús se le llama el libertador, el que vino a romper las cadenas de esa esclavitud, las cadenas, el que vino a quitar ese muro de la cárcel, ese muro intermedio, lo vino a derribar y nos dio libertad a los que creímos. Ahora bien, cualquier pecado que yo cometa me vuelve un ser de carne y estando en la carne me vuelvo esclavo de Satanás. Vuelvo a la cárcel, vuelvo al mundo. El pecado paga un salario de la muerte. Si yo puedo estar libre, si yo puedo estar en la cruz, es por el poder de Dios, no es por obras. Es por la presencia de Dios. Si se me sale la presencia de Dios, otra vez mi carne, por naturaleza, busca las cosas del mundo. Busca las cosas donde no me permite venir a la libertad, a la obra de Dios, y me tiene esclavizado en esa obra. Ahora, igualmente, porque este versículo está hablando de pecado, todo este versículo. Yo veo un hermano que ya pecó y que se lo está llevando el león y que otra vez tiene las cadenas del diablo, porque Satanás sabe que todo el que peque le pertenece. Entonces, otra vez voy yo al que está en la cárcel a reprenderlo, a exhortarlo, a amonestarlo y a redarguirlo para que se arrepienta y Cristo Jesús, que tiene la llave, le vuelva a dar libertad y vuelva a salir de las obras infructuosas. Yo veo a un hermano que se baja de la cruz y empieza a hacer las obras de la carne, ya está en la cárcel. Pero vale que vaya y lo reprenda si no ha practicado el pecado. Y eso es la obra que Dios nos ha encomendado. Eso es el fruto del Espíritu Santo que da. Eso es estar apacentando al rebaño. Eso es estar cuidando al rebaño. Entonces, dice en el versículo 37, los justos le responderán diciendo, amo, que Señor, Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento y te sustentamos. Aquí está el apacentar, aquí está el sustento. O sediento y te dimos de beber. Claro que es una parábola, porque todo aquel que esté sentado a la diestra va a saber perfectamente bien. Pero es una parábola, un ejemplo. Y cuando te vimos forastero, dice en el 38, y te recogimos, que ya expliqué todo esto. O desnudo y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti, Señor. Y respondiendo, el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hacías a uno de estos mis hermanos más pequeños, ponga atención, a mí me lo hacías más pequeños. Dios me llama, entro por la puerta del redil, soy un bebé. Y uno es el que riega, otro es el que siembra, pero el crecimiento lo da Dios. Y la leche espiritual no adulterada les va dando un crecimiento poco a poco. Y van a ser pequeños. Todas las ovejitas que Dios me confíe, todos los que se están discipulando son los pequeños. Tenemos que consagrar nuestras vidas para cuidarlos, para darles alimento, para no permitir todo lo que ya le dije. Ahora, entonces, si se está dando cuenta, está hablando de los representantes, apóstoles, maestros, está hablando de ellos. Ahora, un representante verdadero que tenga todo el fruto que vimos, para quitar el engaño, para que usted sepa que es un verdadero siervo de Dios, y hace todo esto que vimos, todos los días, y esta obra, entonces da un fruto cotidiano, da un fruto diario, da un fruto por años, porque ese siervo sabe que va a haber un juicio y que el juicio empieza por la casa. Y ese siervo, con temor y temblor, como Pablo, como Pedro, como todos los que creyeron, consagraron sus vidas a dar por gracia lo que recibieron por gracia. Como le dije yo en la parábola, tomaron sus lanchitas, sus salvavidas, y fueron a sacar gente de la laguna. Fueron a auxiliar gente, fueron a sacar gente del mar, y dedicaron sus vidas a sanarlos, a que tuvieran un crecimiento dado por Dios mediante el instrumento de amor que Dios nos ha permitido con el pan y con la bebida que nos ha permitido, que es dar palabra y exhortar y cuidar al rebaño. Entonces, ahí está, bendito hermano y bendita hermana, la vida eterna, ¿verdad? De cierto les digo que cuando se lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, es una bendición, porque yo siempre pregunto, si Cristo estuviera aquí, ¿qué haría si lo viera? A muchos me han dicho, no, me aventaría a sus pies, no, le diría que se te ofrece. Pero pues Cristo está aquí. Ámalo. Conságrate. Dale tu vida. Cristo está aquí con los más pequeños. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con el capítulo 41, de aquí de San Mateo 25. Yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere, y gracias.